Y bueno, pues estamos ahora en otra más de Épica 100 Puntos, en una entrevista con una guerrera, una entrevista con alguien que también padeció los primeros 100 días de una pandemia, que seguimos siendo alumnos, tratando de averiguar, entre otras cosas, hacia dónde se encuentra esa la respuesta de un COVID-19 que nos sigue enseñando a través de su paso, pero que también nos ha demostrado a través de estas entrevistas que los maestros en México no se doblegaron. Algunos llegaron a pensar en claudicar, pero la propia experiencia y la vocación de ser maestros les impidió atravesar ese difícil camino, y mejor optaron por adecuarse a las circunstancias, seguir dando clases y ver en muchos el deseo de seguir adelante con la profesión. Quiero agradecer en esta ocasión a la maestra Rosalía Nayeli Pérez Estrada que esté con nosotros. Bienvenida, maestra, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme a esta entrevista. Doctora en Ciencias de la Educación y además titular del plantel de la Universidad Santander allá en Tlaxcala, donde estamos haciendo en estos momentos el enlace vía Zoom. Maestra, primero que nada, platíquenos un poco acerca de la inspiración, lo que llevó a que esta narrativa llegara a nuestras manos y que forme parte ya de un libro que quedará para la historia como huella indeleble del paso de una maestra que ama la vida, porque así fue la firma de esta narrativa que compartiremos más adelante, pero que además, entre otras cosas, vino a fundamentar algo de lo cual muchos pasamos durante los primeros 100 días de pandemia. Sí, bueno, yo recibo la convocatoria de mano directa por estar al frente del campus Tlaxcala de la Universidad Santander y de Épica, en una invitación primero que tuvimos por reunión por Zoom con la directora Adriana García. Y también empiezo a ver cuáles son los requisitos que trae la convocatoria, y cuando veo que hay la posibilidad de participar narrando lo que habíamos vivido en 100 días de confinamiento a raíz de que nos mandan a la casa en la educación, veo esta posibilidad de contar lo que he vivido en el confinamiento, pero también la posibilidad de participar con un escrito que pueda ser publicado en un libro, que además es en la misma casa editorial de la universidad. Y esto es lo que me motiva a empezar a pensar cómo puedo participar. Fue difícil, primero, haber aceptado que el COVID-19 ha llegado hasta Tlaxcala. Fue difícil también la manera en la que se cambió en 180 grados la perspectiva tanto de recibir como de dar clases, justamente cuando el anuncio llegó y la decisión tuvo que tomarse. Sí, fue muy difícil imaginarnos que casi 100 años después de haber tenido una pandemia volviéramos a vivir esta situación, sobre todo por la situación de que estamos en un momento globalizado de bastante comunicación, y entonces y donde hay la ciencia y está muy avanzada, la medicina está muy avanzada, y pensar que estábamos en riesgo de muerte en todas partes del mundo, que no era algo que fuera local, sino que era mundial, una situación mundial. Entonces sí fue difícil aceptar esta situación y ver que de repente el ser humano lucha por lograr muchas cosas en su vida, y de repente ver que tenía que encerrarse y que su alma y su vida pendían del confinamiento. Porque también hay que decirlo con todas sus letras, como directora de un plantel con alumnos en activo, con una serie de situaciones administrativas, no solamente se dejó atrás el tema per se de dar clases o de recibirlas, sino también en el plano de lo que tenía que ser el trabajo de la oficina junto con los colaboradores. ¿Cómo es que se dio ese shock? ¿Hubo idea de que esto iba a durar un año? No nos imaginamos que fuera tanto tiempo, pero nosotros en la Universidad Santander tenemos una ventaja, que hemos aprendido a trabajar a distancia, ya que la
la sede se encuentra pues lejos de Tlaxcala, la matriz, digámoslo así, y entonces gran parte del trabajo que hemos desarrollado ha sido siempre a distancia, la comunicación, las llamadas, los correos, el WhatsApp. Entonces, esto de cierta manera no nos tomó por sorpresa porque la Universidad Santander ha estado adelantada en ese aspecto, generando clases a distancia con una plataforma bien estructurada que ha implantado el rector de nuestra universidad y los directivos del área académica. Entonces, esto nos tomó por sorpresa saber que nuestra vida estaba en peligro, pero no nos preocupó tener que trabajar a distancia, ya que, como le comento, la universidad ha estado adelantada en ese aspecto. Eso fue, de cierta manera, algo bueno y a favor de nosotros. Y también otra situación que tenemos es que la maestría en educación y el doctorado en educación que la Universidad Santander trabaja tiene una peculiaridad que las clases son una vez al mes. Entonces, esto nos ha permitido también que haya comunicación a distancia con los alumnos y que lo único que íbamos a cambiar era la presencialidad, ya que ellos habían estado durante algunos años yendo a clases presenciales una vez al mes y todo el mes que sigue o los días restantes lo trabajan a distancia. Entonces, solamente era cambiar esa presencialidad del aula por un aula virtual y empezar a ver los medios que íbamos a utilizar para poder comunicarnos con ellos y seguir trabajando, ¿no? Entonces, digamos, sí fue el golpe fuerte, pero por el miedo a perder la vida, no por el miedo a la continuidad, porque esto es algo que le ha ayudado a la universidad, ¿no? Y que nos ayudó a todos, saber que podíamos trabajar también a distancia y sin problema. Doctora, ¿fue un reto también a través de estos 100 primeros días medir la efectividad de las clases? Es decir, tratar de llevar un parámetro de lo que realmente tenía que ver, pues la medición de la efectividad de la clase impartida cuando era presencial a cuando se llevó al terreno digital, aún y cuando este calendario pareciera de primera vista que no hubiera tenido tanta afectación. Sí, fue un reto porque no es lo mismo recibir al alumno en el aula donde lo estamos esperando con una taza de café, donde llegan y tienen clases y luego tienen un descanso de 20 minutos, salen a tomar un café, regresan y tener que cubrir 9 horas, 10 horas continuas en un sábado y domingo, a tener que estar sentados frente a una pantalla escuchando al docente y participando mediante un dispositivo en pocas horas, ¿no? Entonces ahí sí tuvimos que reducir un poco esa presencialidad y trabajar un poquito más a distancia con una plataforma. Entonces los docentes tuvieron que ser capacitados para que pudieran usar estos medios y tuvimos que reducir esa presencialidad de 10 horas frente a la pantalla a menos horas para que no ellos se vieran afectados. Y además, considerando que estaban en su casa, para los alumnos esto implicó también un pequeño problema, ya que estando en casa suena el teléfono, tocan a la puerta, ahí tenemos alumnos que son muy jóvenes y entonces ellos tenían que salir a ayudar a sus niños también. De repente no es lo mismo dejar al niño al cuidado del papá o de la mamá e irse a la clase que estar en la casa sin poder salir y tener que cuidarlo, ¿no? Entonces, esta cuestión nos obligó a recortar un poco esas 10 horas o 8 horas presenciales a menos tiempo. ¿Se humanizó con estos 100 primeros días en donde estamos haciendo el corte a través de Épica 100.100? ¿Se humanizó a la figura del maestro entre los directivos de una institución, entre los familiares de los propios estudiantes? Me parece que el confinamiento nos llevó a tener más contacto con la gente que ya no veíamos, que eran nuestros propios familiares, ¿no? Todos salíamos a las 7 de la mañana a la escuela y regresábamos a las 4 o 5 de la tarde o a las 6 de la tarde. Entonces, los momentos de convivencia eran menores.
y en ese tiempo, cuando empezamos con la pandemia, bueno, tenemos la oportunidad de desayunar con ellos, a lo mejor de manera rápida, pero sí de desayunar y de ver qué estaban haciendo, si los hijos estaban en clases, si estaban poniendo atención o qué pensaban. Entonces, sí, me parece que esta cuestión del confinamiento ayudó a las familias a conocerse o reconocerse nuevamente, ¿no? Y volver a aceptarse, ¿no? Porque, por ejemplo, hay docentes que me comentan que salían a trabajar a las 7 de la mañana y veían a sus esposos a las 8 o 9 de la noche, ¿no? Y de repente convivir con ellos todo el día les cambió un poquito el panorama y tuvieron que volver a conocerse, a reconocerse y a aceptarse, ¿no? Entonces, ha sido algo benéfico. La pandemia trajo desolación en algunos lugares, muerte también por no seguir indicaciones, y desafortunadamente muchas personas que no creyeron que esto existiera, pues se tuvieron que ir para siempre, pero quienes obedecieron las indicaciones y quienes tuvieron este cuidado de la vida, bueno, tuvieron la oportunidad de reconocerse en sus familiares, de reconocerse a sí mismos, de aceptar este paso efímero de la vida que tenemos y de saber que por muy potentes y fuertes que seamos y poderosos y famosos, también corríamos peligro, ¿no? de perder la vida. Entonces, tiene muchas ventajas el que nos hayamos enfrentado a esta situación, que antes pues a lo mejor no las reconocíamos, ¿no? Y salíamos de manera desenfrenada a buscar un trabajo, a buscar el reconocimiento social, a buscar el dinero y de repente es, a ver, quédate quieto. Y puedes tener todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo, pero ¿qué crees? Si no obedeces, si no sigues indicaciones, estás en peligro. Como en peligro estuvo la doctora Rosalía Nayeli, al menos en este texto que me voy a permitir leer en unos instantes más. Cuando pareciera que todo está bajo control, algo sucede. La tecnología nos juega también un reto mayúsculo al que estamos pues tratando de controlar en el momento. Una pandemia fuera de casa y un problema con el tema de que no enciende la computadora. Esto fue real, esto ocurrió, porque al final del día lo que leemos en estas narrativas nos llevan a algo que es extraordinario. Cuando en el momento que más necesitamos la tecnología, pareciera que también, como el coronavirus, juega en nuestra contra. Pero yo también, aparte de ser docente, también me gusta mucho la escritura, y para mí participar en Épica era una manera de colaborar con la sociedad también del conocimiento, ¿no? Entonces, sí, fue una situación real que me sucedió. Estaba yo a punto de empezar una clase y de repente, pues la computadora no prende, no hay internet, por supuesto, el teléfono tampoco tiene, aunque tenía datos, no alcanzaba a cubrir esa necesidad, y entonces empiezo a vivir esta zozobra de no poder tener la clase con los alumnos que estaban en algún lugar del estado esperando tener la clase conmigo, y entonces empieza esta desesperación de ¿qué voy a hacer? Van a decir que no quise tener la clase, ¿no? Y entonces es esa responsabilidad de tener que cubrir algo que no se daba, y entonces es como digo, voy a narrar esta situación, ¿no? Y claro, aprovecho la narración pues para hacer otro tipo de uso de la escritura, ¿no? Como es la comparación, la metáfora, datos educativos, también agrego algunos datos de naturaleza, de conectividad, hay alguna queja ahí por el mal servicio del internet que tenemos en el país, hago una sugerencia a estas empresas que están en el país para que mejoren su servicio al cliente y que se certifiquen en el servicio al cliente y no solo en la cobranza, porque tenemos por ahí el caso de una empresa muy grande en el país que tiene una certificación de un ISO 9000, pero cuando uno busca qué tipo de certificación tiene, pues resulta que solo es certificación en cobranza, pero no en servicio al cliente. Entonces, si yo fallo hoy y no pago mi teléfono, al otro día me están hablando de manera inmediata.
pero no pasa nada cuando a ellos se les va la conectividad, porque entonces puedo pasar una semana, 2 semanas sin tener internet, y hasta que vienen a cambiar mi módem, puedo yo tener el internet y no pasa nada. Y puedo ir a hacer quejas ante cualquier instancia y no pasa nada, ¿no? Pero cuando llega el recibo del cobro, aunque no dieron el servicio. Entonces aprovecho este medio, este escrito, para hacer esa queja también. Y bueno, es esta cuestión de combinar la experiencia vivida de la pandemia, de una conectividad, y también de generar una crítica constructiva y de usar otros datos más para completar la historia. Voy a compartir con usted a continuación esta narrativa que la doctora Rosalía Nayeli Pérez Estrada tuvo a bien ponerle como título Un fracaso a falta de contacto. Hablar con la pantalla se ha vuelto costumbre y tocar las teclas es la caricia recurrente del día. El apasionamiento de la búsqueda continua en Internet me recuerda a aquel afán que vivía de joven, cuando corría en la búsqueda del amor de mi vida. Además, tener una conversación por videoconferencia me ayuda a evitar la soledad de una oficina vacía. Este es un resumen de mi vida. Y hoy, como todos estos 100 días, me levanté a las 7 de la mañana para revisar que mi clase estuviese en orden, ver a mis alumnos conectados y tener una clase en línea. Somnolienta, pero ya vestida y arreglada, esperaba con emoción a que llegara la hora para comenzar y ver ese cuadrito que anuncia a gente esperando acceso a la videoclase. Con ansia, igual que la madre anciana espera al hijo que jamás llega a visitarla. Acaricié la tecla amiga Enter, que siempre estaba lista para ser utilizada. Todo parecía marchar bien, como de costumbre, pero esta vez la tecla exigía más caricias y la computadora no iniciaba. Curiosa, observé el cable eléctrico conectado y todo parecía normal, por lo que después de cliquear más de 5 veces, di unos cuantos pasos para ir a la cocina y prepararme un rico café instantáneo, que me despertaría aún más. Minutos después, ya con mi café espumoso en mano y casi a punto de iniciar mi clase, regresé a ver si la computadora ya había reaccionado, pero esta seguía dormida. La pantalla continuaba oscura y cargando. Solo faltaban 5 minutos que me parecieron años. Después faltaban 4, 3, 2. Y ahí, mi fiel y única compañera de estos meses de confinamiento continuaba en coma. Tratando de entenderla y de comprender su cansancio de estar todos los días trabajando, intenté no desesperarme y tomé entonces el teléfono para abrir la misma aplicación y trabajar desde este otro dispositivo para mi clase. Para mi sorpresa, mi compañero de 24 horas continua tampoco se iniciaba. Parecía que en esta ocasión ambos aparatos se hubiesen puesto de acuerdo y juntos decidieran que yo no trabajé ese día. Yo sabía que me merecía un descanso, pero también que algún día descansaría eternamente, y este momento aún no era el indicado. Así que, tratando de ignorar su intención y su complicidad, me levanté de la silla y fui a observar el módem. Para mi buena suerte, como siempre, se encontraba bien y sus foquitos, cual ojos pispiretos, parpadeaban, indicando que estaba listo con su servicio. Un servicio muy lento, por cierto, que avanzaba cual abuelito cansado, quizá por sus años de servicio y del que la mayoría se quejaba constantemente, y más en estos días en el que todos requerimos del Internet. Sin embargo, ese era el servicio que teníamos a la mano en este pueblo perdido de México y con el cual podíamos únicamente contar, pues cerca no había redes de conexión subterráneas ni una mejor banda ancha para poder presumir la velocidad de 100 megas mínimo. Y en mi pueblo pequeño y olvidado podemos decir que pagábamos el servicio a un monopolio por ser el único proveedor que cubre más de 100 kilómetros a la redonda, sin tener ningún competidor. Una queja de un mal servicio que escuchaba a diario y del cual hoy estaba yo sintiéndome víctima, desesperada pensando que del otro lado mis alumnos me esperaban ya ansiosos por aprender. Mientras trataba de dar solución buscando mandar un mensaje a mis alumnos pidiéndoles que se me dieran 5 minutos para que se restableciera mi conexión, descubrí que mi aplicación tampoco funcionaba. Los mensajes se quedaban en una sola palomita y no salía en ninguna dirección. La desesperación empezó a apoderarse de mí. En casi 5 o 6 meses de estar en casa, diario me ocurría algo. Los alumnos se desconectaban, no podían encender su cámara ni activar su micrófono.
La pantalla no cargaba, sus voces se oían robotizadas, sus imágenes se quedaban congeladas, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así encontrábamos formas de compartir información. Tratando de solucionar esto, fui con los vecinos portando mi cubrebocas y máscara, a pedirles que me apoyaran enviando un mensaje a algún contacto, diciéndoles que tenía problemas de conexión, que en unos minutos más empezaría. Mientras tanto, les mandaría indicaciones en lo que entrábamos todos a clase. Al tocar la puerta, nadie salió. En días pasados, hubo un asalto a mano armada a un vecino. Unos extraños tocaron y se metieron. Eran 5 hombres encapuchados quienes los espantaron y les robaron todo lo que tenían, incluso su confianza y tranquilidad en casa. Y ahora, después de eso, nadie abría la puerta. Así que regresé a casa y como mi computadora nueva no se conectaba y los mensajes no salían, ni las redes sociales podían abrirse, pues no había internet para lograrlo, reinicié mi computadora. No prendió. Empezó a hacer una actualización y se llevaría más de 30 minutos. Esos que se hacen eternos, como cuando esperas que te den resultados de un examen o cuando anhelas que tu amor llegue y te abrace, o incluso añoras que alguien amado salga de una cirugía peligrosa. En esta ocasión, prender el aparato y ver que no podía conectarse en clase me pareció como si hubiese llegado a la escuela. Empujar la puerta para entrar al salón y esta estuviera cerrada con llave por dentro. Además, la sensación de no poder mandar mensajes mediante ningún medio era como si quisiera llegar corriendo a la escuela, pero en lugar de correr, fuera de rodillas, que a mi edad, el solo hincarme me lastiman. Por otro lado, no poder conectarme en ningún aparato eléctrico me hacía sentir como cuando pides a un político ayuda y te deja en la sala de espera durante muchas horas, y por cierto, jamás te recibe. O cuando sientes que ya lo tienen todo controlado en tu trabajo y al dar casi las 2 de la tarde para salir a casa, no falta el niño que se pega y se lastima a sí mismo y te culpan por no haberle puesto atención. No conectarme a mi clase despertaba la misma ansiedad de sentir que vas al aeropuerto y que las calles están bloqueadas por gente que protestan por lo que creen son sus derechos mientras violentan los tuyos. O es como llegar a la escuela y encontrar mantas en rojo y negro con las puertas cerradas porque al sindicato se le ocurrió irse a huelga y exigir más para sus agremiados, dejando a los alumnos sin clases hasta que se sienten a firmar los acuerdos. Esta parte de no poder impartir mi clase ya la había escuchado de compañeros maestros que jamás trabajaban en línea. Esto por falta de conectividad. En ese momento habían transcurrido 7 largos minutos ya de mi tiempo para empezar mi exposición. Sabía que mis alumnos pensaban que no me habían interesado y probablemente mejor se habían ido a desayunar. Y la zozobra de no haber cumplido con una obligación me hacía sentir como mi computadora, sin conexión, como un teléfono sin datos o como la red social jamás antes creada. Aún en este momento ya casi 6 meses habían pasado y transcurrido de manera normal, que ya casi me sentía una experta de la tecnología a mis secretos 50 años. En esta ocasión, sintiéndome derrotada por el mal servicio de internet que mi pueblo tenía, me di cuenta de que no solo son los aparatos, ni el conocimiento, ni la tecnología, ni la inclusión de videos, ligas, presentaciones, cuadros sinópticos o un diálogo motivador lo que hacía falta para una clase de calidad, sino también mi propio proveedor de servicio de internet tendría que mejorar su eficiencia y certificarse en atención al cliente y no únicamente una certificación en la cobranza. De manera inmediata y en cuanto pude, marqué a una compañera docente quien, adormilada y cansada, igual que mi computadora, me respondía. Le pedí me apoyara abriendo una sesión para que hiciera una práctica de conversación con mis alumnos y ellos no se quedaran sin desarrollar un conocimiento nuevo. Somnolienta pero con ganas de apoyar me dijo que sí, que lo haría. A los 5 minutos, desesperada, me llamó y me comentó que no podía conectarse tampoco, pues en su pueblo no contaban con internet a esa hora y vaya que vive a casi 30 kilómetros lejos de mi casa. Ese día, después de muchas acciones, a los 10 minutos ya con servicio de teléfono, llamé a la jefa de grupo y le pedí hicieran una actividad en la plataforma para que no se quedara la clase perdida. Y mientras colgaba el teléfono, vinieron a mí infinidad de reflexiones. A pensar que mis limitantes no se comprobaban con nada a las integraciones que se viven a la par. Muchos grupos y pueblos indígenas marginados, sus problemas de conectividad y la cobertura escasa que viven especialmente en zonas rurales son demasiado vulnerables, pues aparte de vivir pobreza, racismo y desigualdad, también están expuestos a peligros más fuertes ante un posible contagio,
incluso ante abusos de todo tipo y con pocas consideraciones en la inclusión y en la calidad educativa de la que tanto y tanto se habla. Para ese momento pude darme cuenta de que debía dejar de quejarme por no haber podido atender a un grupo con quien todas las semanas convivía y empezaría a agradecer todas las bondades que la vida me estaba dando. ¿Cómo podría yo estarme quejando por haber quedado mal un día después de haber tenido más de 16 semanas de clases sin problemas? En este momento recordé que recientemente había leído el problema de un país de América del Sur que estaba ya con amenaza de perder 627,000 puestos de trabajo, con una caída inminente si no hacían algo de inmediato. Todo esto me llevó a pensar que definitivamente hace falta promover una mejor cooperación internacional y buscar ahínco la reducción de las desigualdades. Además, que indudablemente hace falta saber usar la tecnología con responsabilidad, sin hacerla desechable y sí con posibilidades de reciclaje para prevenir la contaminación tecnológica y evitar las amenazas de riesgo, de desastres naturales que enfrenta Centroamérica actualmente y de las que poco se sabe. Además, pensé también que hacía falta exigir en México a las empresas de servicio de comunicaciones que piensen en reducir los costos ante la crisis económica que se vive y la inminente recesión que ya coquetea con el presente. Pero que también no se debe dejar de lado que la buena educación en casa le hace falta indudablemente y que todos, docentes, alumnos y padres de familia, deberíamos de tener siempre un buen libro a la mano para usarlo cuando el docente no se conecte o la televisión no encienda. Finalmente, resignada, volví a tocar mi computadora, imaginando que era un violín hermoso. La encendí, ya sin problemas, y empecé a escribir las líneas del desahogo. Rosalia Nayeli Pérez Estrada, una docente que ama la vida. Bueno, y después de esto que entre otras cosas es emocionante, la parte en la que el correr de un lado a otro no solamente era una carrera contra el tiempo, sino también era el propio riesgo que representaba en ese momento el tema de la salud y la información que había al respecto. Doctora Rosalía, creo que queda muy en claro que contra el COVID-19 y contra la tecnología éramos muy frágiles. Pero después de un año de haber estado experimentando quizá esto más de alguna vez, la pregunta es, ¿ya estamos inmunizados contra un tema tecnológico? ¿Es esta la educación que llegó para quedarse? Hemos aprendido a trabajar a distancia ahora y he platicado con varios docentes, 10, 12, y les pregunto cómo se sienten ahora que tienen que regresar a la escuela y me dicen que ya no quieren regresar a la escuela, quieren seguir trabajando a distancia. Entonces, me parece que sí, esta nueva forma de trabajo llegó para quedarse, no al 100% porque todavía necesitamos ese contacto humano por naturaleza, pero sí hemos aprendido a usar nuevas aplicaciones, nuevas plataformas. Y bueno, como le comentaba yo al inicio, la Universidad Santander está preparada, ha estado preparada todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, ha llegado para quedarse y la Universidad Santander es una opción para que se estudie en ella. Y hay, por supuesto, características importantes que nos hicieron, entre otras cosas, ahora ser migrantes a un terreno digital, sin duda alguna. Pero en el tema personal, doctora, ¿qué es lo que aprendimos de los compañeros maestros que en una situación difícil, en situaciones rurales, en situaciones en donde también el tema de la tecnología parecieron haberlos rebasado, se les está dando el reconocimiento como sociedad luego de que esta pandemia nos enseñó justamente a eso, a valorarlos? Aprendimos que los docentes tienen esta posibilidad de reinventarse, de adaptarse, de aprender nuevas situaciones y de adaptarse a ellas. Son bastante resilientes y que su trabajo en la docencia es algo que se debe de reconocer y se debe de respetar. El docente ha perdido el respeto en muchos lugares porque la gente no se ha dado cuenta que es una labor humana, que el docente ejerce un poder bastante fuerte en la ideología de un pueblo.
y qué es lo que el docente está compartiendo con los alumnos, lo que hace que los alumnos piensen de una manera o piensen de otra manera. Los niños aprenden en la casa valores y aprenden formas de pensar, pero también con el docente. El docente también los dirige. Y entonces es al docente al que hay que respetar y hay que apoyar y hay que capacitar para poder dirigir a un país hacia una ideología que sea la del respeto, la del trabajo colaborativo y la de los resultados. Entonces, sí, definitivamente el docente sabe adaptarse y es alguien que quiere su labor. Me tocó ver a docentes y escuchar a docentes que aún en medio de la pandemia, al tener alumnos que no tenían conectividad, tenían que salir a sus casas a buscarlos para llevarles las tareas, los trabajos, los libros. Docentes que identificaron alumnos que no tenían computadora y que los apoyaron con una computadora para que pudieran conectarse o hacer las tareas por medio de ellas, ¿no? Y también docentes que dijeron, yo no tengo manera de ir a dejarles la tarea, el trabajo, entonces voy a abrir mi casa para que vengan aquí los que puedan estar en contacto y tener la clase. Entonces, no nos quedamos quietos. Las escuelas, los edificios fueron los que se cerraron, pero la escuela siguió abierta. Nosotros seguimos trabajando y seguimos compartiendo nuestros conocimientos en los momentos que eran indicados. Doctora, estamos a punto del regreso a clases presenciales, a volver a abrir estas escuelas, estos centros. ¿Será un regreso como de un periodo vacacional o será un regreso distinto? Será un regreso, sí, como de un periodo vacacional accidentado, porque fueron vacaciones con mucho trabajo, vacaciones donde hubo pérdidas, pero donde también hubo muchos aprendizajes. Y me parece que el aprendizaje mayor es que aprendimos a valorar la vida y aprendimos a valorar a la gente que está junto a nosotros y también a valorar el trabajo. Y hay, por supuesto, en estas pérdidas siempre algo que agradecer. De las pérdidas aprendemos a que somos seres humanos, de las pérdidas sabemos lo frágiles que somos, pero también quizá de las pérdidas podemos tomar la ganancia mayor, que seguimos aquí y que como termina esta narrativa con la firma de la doctora Rosalía Nayeli Pérez Estrada, una docente que ama la vida, también una docente que seguramente tuvo una prueba importante durante los primeros 100 días. ¿Cuál fue esa prueba? ¿Qué fue lo que marcó en el inicio y en el desarrollo de una pandemia a una doctora que además está al frente de una institución educativa con cobertura nacional? Pues la prueba de la vida, no poder estar con la gente que queremos, tener que verlos a distancia, comunicarnos solo por una llamada telefónica o por una pantalla. Y bueno, algunos familiares que desafortunadamente se vieron perjudicados, no por no seguir indicaciones, sino que al estar en el sector salud trabajando, tuvieron que seguir atendiendo. Ellos no dejaron de trabajar y bueno, la pandemia les llegó a ellos. Doctora Rosalía Nayeli Pérez Estrada, hasta Tlaxcala, muchísimas gracias por la oportunidad de haber platicado, pero sobre todo, gracias porque desde la institucionalidad nunca se perdió la parte de ser humano, nunca se perdió el tema de la preocupación porque el nivel académico bajara, so pena o so pretexto de una pandemia, pero también una mujer idealista que siempre estuvo ahí con los maestros hombro con hombro y aún y cuando la computadora no prendía, el tema del contacto nunca se perdió. Muchísimas gracias, pero sobre todo muchas felicidades por haber compartido con nosotros esto que también fue un gusto, la escritura y habernos puesto así al filo de la silla en el entendimiento de que las máquinas pudieron haberse apagado, pero nunca el corazón ni tampoco la inspiración. Muchas gracias. Gracias a ustedes y felicidades.
Muchas gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Soy Ramiro Escoto y le agradezco de verdad su sintonía a esto que ha sido Épica 100.100. En la próxima tendremos más de estos guerreros que a través del escrito nos llaman a que una pandemia tenemos que respetarla, de ella aprenderla, pero también con ella enseñar. Gracias. Hasta la próxima.